esta publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Guernica, que son las memorias del Congreso Internacional que en el 45 aniversario del 68 se realizó aquí en nuestra institución, congreso organizado por el Seminario de Estudios de Movimientos Estudiantiles. Y ahora casi la totalidad de los ponentes están registrados en esta publicación en 2 tomos. De ahí la importancia del mismo, y a un año de la conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68, en el cual nuestra institución volverá a ser sede del Congreso Internacional. Le damos la bienvenida. Nos acompañan el doctor Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor René Valdivieso Sandoval, secretario general de nuestra institución. La doctora Gloria Tirado Villegas, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el coordinador del Seminario de Estudios de Movimientos Estudiantiles, el doctor René Rivas Ontiveros, que nos visita de la FES Aragón de la UNAM. Y para hablar sobre el texto, iniciaremos esta reunión con el doctor Francisco Vélez Pliego, quien queda con ustedes. Gracias, Felipe. Gracias a los compañeros que me acompañan en la mesa. Historia y memoria de los... Voy a dar lectura a un pequeño texto que recoge las reflexiones alrededor de los 2 volúmenes que incluyen la totalidad de los textos que fueron seleccionados por los editores para producir esta obra. Voy a dar lectura al texto porque, según me informaba Felipe, tengo 15 minutos para concluir, entonces para no excederme, porque de repente tomo el micrófono y me sigo de frente. Entonces, me disculpo de antemano, voy a tratar de leer, digamos, a buen ritmo para que no haya problema. Agradezco a la doctora Gloria Tirado, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, la invitación a la presentación de estos 2 volúmenes. Coordinado por José Rivas Ontiveros, que nos acompaña en la mesa, por Ana María Sánchez Sáenz y la propia Gloria Tirado Villegas, esta obra recoge 36 trabajos que forman parte de los resultados del Congreso Internacional sobre Movimientos Estudiantiles a 45 años del 68, evento realizado en nuestra institución en octubre del 2013. Por la extensión de los propios trabajos y sus características, no voy a referirme puntualmente a cada uno de ellos porque no concluiríamos. Entonces, voy a formular una serie de apreciaciones de carácter general relacionados precisamente con las características del material aquí reunido. Digamos, vale la pena mencionar que este esfuerzo de reflexión contenido en estos 2 volúmenes da continuidad al Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, coordinado hasta su fallecimiento por la doctora Silvia González Marín, fallecida en el año 2011. Seminario que, entre otros resultados, produjo el producto de distintos congresos nacionales e internacionales que se desarrollaron por más de un lustro, produjeron como antecedentes de estos 2 volúmenes un libro colectivo intitulado 154 años de movimientos estudiantiles en Iberoamérica. Algunos de los integrantes de este seminario animaron un nuevo proyecto, ahora bajo la denominación El Movimiento Estudiantil Mexicano en la construcción del imaginario social,
Seminario, por cierto, albergado como cabeza precisamente por la FES Aragón, y en la cual el cuerpo académico al cual pertenece la doctora Gloria Tirado participa activamente prácticamente desde su refundación. El seminario tuvo a bien auspiciar este segundo Congreso Internacional al cual ya hicimos alusión y que da origen a los materiales que conforman la obra que estamos ahora presentando. El material que se reúne en estos dos volúmenes contiene una aproximación heterogénea, es decir, en realidad no se trata, aunque el texto y en la propia portada se hace referencia a los 45 años del movimiento 68, en realidad el material recoge también otro tipo de reflexiones, no solamente se refiere al movimiento del 68, aunque sí hay que decirlo y mencionarlo de manera mayoritaria, los textos aquí recogidos hacen referencia a ese proceso. Subrayo, contiene una aproximación heterogénea, tanto por la temporalidad que abarca como por los procesos que son objeto de reflexión. Los materiales reunidos tocan temas diversos que van desde los relacionados con la teoría y fuentes para el estudio de los movimientos estudiantiles y que incluyen aproximaciones al análisis de movimientos estudiantiles que se desarrollaron en diversos momentos de la historia de México y en algunas de sus instituciones educativas, como son los casos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el análisis de los textos de opinión recogidos en el Universal, en la defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el periodo 1917-1918 y las reflexiones en torno a la generación de la autonomía universitaria, la llamada generación del 29. Los textos que comentamos, sin embargo, en su mayor parte abordan el movimiento estudiantil del 68, buscando aportar nuevas miradas sobre este movimiento. Intentan responder, creo yo, a una pregunta que sigue estando presente en el ánimo y en las reflexiones sobre este movimiento y que podría ser formulada de la siguiente manera. ¿Cuáles los procesos que motivaron el 68 mexicano y la relevancia que tiene en la situación contemporánea una comprensión global sobre la importancia que produjo este movimiento en las transformaciones ulteriores habidas en la sociedad mexicana? La generación del 68 ha sido en muchos sentidos, creo yo, protagonista desde entonces de una gran cantidad de iniciativas de carácter cultural, educativo, político, social e incluso en algunos casos hasta la oposición militar al régimen. Durante 49 años este movimiento ha sido objeto no solo de conmemoración, como parte de una efemérides reivindicatoria que incluye la exigencia del conocimiento pleno de lo ocurrido y el esclarecimiento de las conductas de los principales actores políticos y de los comandantes de las fuerzas del orden, a fin de determinar sus responsabilidades en la masacre ocurrida en aquel 2 de octubre. En este orden de ideas, el texto aporta elementos para la construcción de una memoria colectiva de los antecedentes, los hechos y las repercusiones de los movimientos estudiantiles, mediante la incorporación de información y reflexiones que apuntan a una visión más global sobre lo ocurrido durante un periodo largo de tiempo, enmarcado en el concepto de desarrollo estabilizador en México y durante ese año específicamente, es decir, durante el año del 68. En este orden de ideas, apuntamos, por ejemplo, la revisión hemerográfica de Luis Humberto Olivera López y Rocío Mesa Oliver, que ilustra a través de diversas fuentes relativas a los fondos constituidos en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, relativo a impresos sueltos, organizados en colecciones con diversas denominaciones y que permiten acercarse al origen y algunos de los perfiles de las organizaciones estudiantiles, particularmente en la Ciudad de México en el periodo entre 1954 y 1968. Asimismo, la revisión bibliográfica hecha por Ana María Sánchez Sáenz, Carlos David Cuesta Mundo y Daniel Suárez González aportan un análisis sobre las referencias bibliográficas relativas a materiales diversos sobre el 68 y que incluyen más de 400 referencias
clasificadas en testimonios, memorias, entrevistas, crónicas, literatura, artes, recopilaciones de documentos y catálogos, estudios generales, ensayos, tesis, revistas monográficas, grabaciones y páginas electrónicas. Pero esta revisión bibliográfica, que incluye además un análisis de trabajos producidos a nivel internacional, que tienen como referencia las convulsiones generadas en ese año en distintos países y continentes. Esta revisión, entre otras, tuvo el propósito de explorar la idea o la afirmación que forma parte ya, digamos, del imaginario construido sobre el movimiento del 68 en México, de que finalmente también el 68 es una expresión de diversas convulsiones ocurridas en el mundo en ese año, que en términos cuantitativos, el propio texto y la propia revisión bibliográfica sitúa en 26 países, en 4 de los 5 continentes que conforman precisamente el mundo. En esta revisión se estudian distintos tipos de acontecimientos y protestas que precisamente durante el año 68 ocurrieron y que también nos muestra la heterogeneidad del estallido de una juventud que lo mismo estaba presente en contra de lo que estaba ocurriendo en Vietnam que de los regímenes autoritarios de corte socialista. Los 3 trabajos testimoniales que se incorporan constituyen una vertiente explorada por diversas disciplinas, a fin de analizar elementos socioculturales que configuran los procesos que están siendo revisados en este trabajo y en otros materiales producidos a lo largo de precisamente el seminario. Es interesante constatar que a través de estas narrativas se recuperan fragmentos de las motivaciones, de las subjetividades que acompañan este proceso, hasta constituir una identidad a través de hechos que dejaron huella en la memoria individual y colectiva de la generación del 68, pero también permiten corregir equívocos, resultado de apreciaciones y mitos construidos sobre algunos de los acontecimientos que fueron expuestos con mayor amplitud, como es el caso, por ejemplo, del trabajo de María Magdalena Pérez Alfaro sobre el estudiante del Conservatorio Manuel Gómez Muñoz y el estigma que rodeó su vida, dadas las circunstancias en las cuales se produjo su encuentro y los posteriores testimonios realizados por la periodista Oriana Falachi, y que gracias al trabajo precisamente de María Magdalena Pérez Alfaro y al encuentro posterior de esta historiadora con Manuel Gómez Muñoz, se producen una serie de esclarecimientos sobre las circunstancias que rodearon efectivamente esta dolorosa situación. Estos testimonios, sin embargo, también son relevantes en tanto cuanto nos permiten apreciar la heterogeneidad de los participantes frente a una narrativa que homogeneizó a los protagonistas bajo la denominación de movimiento estudiantil. Descubrimos, sin embargo, en los testimonios la participación de grupos sociales diversos, no solamente estudiantiles, aunque sí ellos de manera prioritaria y provenientes de diversas instituciones educativas, y lo que es más importante, formas de acción y de organización que constituyen una experiencia política de construcción de ciudadanía al margen de los conductos admitidos por el régimen político de la época. Estas constataciones dan paso a otros componentes de la obra que comentamos. Nos introducen en las indagaciones sobre las participaciones de otros protagonistas, como es el caso del clero jesuita, analizado en el texto de Ana Luisa Aspe Armella, o de la narrativa construida por el gobierno mexicano a través del Servicio Exterior para explicar los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país y que son analizados a través de los informes diplomáticos mexicanos por Sara Musotti y que tenían como propósito acreditar la tesis sostenida por el gobierno de Díaz Ordaz en torno a la conjura internacional contra el gobierno de Díaz Ordaz en un contexto muy específico, en un momento también muy particular de la Guerra Fría. Como todo acontecimiento político y social de gran envergadura, el 68 no solo ha sido recogido y recreado por testimonios orales o bajo la forma de escritos diversos. También ha permitido agrupar y sistematizar
narrativas contenidas en otros formatos que se consignan en el apartado correspondiente a las imágenes y representaciones del 68, en el que se reflexiona sobre el material fotográfico y sus autores, ya sea que forman parte de alguna de las obras, como es el caso de la producida por Elena Poniatowska, o relacionadas con él o con el registro fotográfico realizado por fotoperiodistas. También se hace una revisión de la memoria fotográfica del Servicio de Inteligencia del Estado mexicano, así como de documentalistas que han producido obras sobre los acontecimientos. Los textos de Alberto de Castillo Troncoso, Larisa Hacheta, Roberto, Oralia García Cárdenas, Carolina Tolosa y Arely Castañeda Díaz dan cuenta de esta dimensión de la recuperación de la memoria histórica mediante el uso de recursos tecnológicos que constituyen una forma de ver los hechos. Me gustaría detenerme en el trabajo de Arely y la revisión que hace en torno a los largometrajes Rojo Amanecer, de Jorge Fons, de 1990, Tlatelolco, Verano del 68, de Carlos Volado, y Borrar de la memoria, de Alfredo Gurrola, 2010. En particular, en torno a la pregunta que se deriva de su propio análisis y de las filmaciones ya citadas, y en torno a la forma de construir sus narrativas que la conducen a ella, a la autora, a interrogarse sobre cuál es el 2 de octubre que no se quiere olvidar. Esta consigna que constantemente escuchamos en la calle y en cada momento de la conmemoración. Permítanme citarla porque creo que su reflexión es muy, muy importante. Todo converge a la masacre del 2 de octubre del 68 hasta la fecha. Dicho acontecimiento genera movilizaciones cada vez que sucede la fecha, movilizaciones que muchas veces son realizadas sin comprender o reflexionar de manera crítica al movimiento como un proceso sociocultural, proceso donde existen múltiples enseñanzas que quedan en un segundo término a causa de las muertes producidas en el 68. Tampoco se trata de negar los hechos, sino la construcción de un mito en función de su proceso, ya que este tipo de actos puede ayudar a brindar nuevas lecturas a los diversos procesos sociales para evitar justamente repetirlos. Este primer volumen que he estado comentando concluye con 3 reflexiones finales relativas a la llamada contrarreforma. Ya ven, ya me estoy pasando. Contra la reforma universitaria, voy a concluir. Contra la reforma universitaria, tema que en sí misma forma parte de los 3 últimos textos que contiene el primer volumen, requeriría de un amplio debate y una revisión exhaustiva, y no solamente de los ejemplos que están contenidos en el libro. Las experiencias cursadas por algunas universidades mexicanas durante la década de los 70 deberían formar parte de una reflexión mucho más compleja sobre esta situación y sobre este último apartado precisamente del libro propuesto. Y que, en mi opinión, forman parte de las secuelas precisamente del 68. El segundo volumen de la obra que estamos presentando recoge reflexiones sobre luchas universitarias que tienen precedentes históricos en diversas entidades del país, como son los casos de San Luis Potosí en 2 momentos distintos: la constitución del Directorio Estudiantil Pro Reforma Universitaria 1925-1933 y el movimiento estudiantil en la elección de rector de 1958. También recoge testimonios sobre el movimiento nicolaíta popular de 1949. Me parece que en este segundo tomo, las reflexiones alrededor de cómo distintas instituciones universitarias en las entidades del país se incorporaron al movimiento del 68 es una dimensión que apenas se está explorando con suficiente profundidad. Aquí quisiera yo citar solamente el trabajo realizado precisamente por la doctora Gloria Tirado, que aporta justamente la revisión relacionada con la participación de los estudiantes y catedráticos de aquella época de la Benemérita, la entonces Universidad Autónoma de Puebla, y su proceso de incorporación precisamente al Consejo General de Huelga y en general al movimiento producido en 1968.
Y con eso voy a concluir para no alargar más la presentación. Les agradezco su atención. En uso de la palabra, el doctor René Valdivieso Sandoval, actualmente secretario general de la institución, nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es uno de nuestros comentaristas y tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco en primer lugar la invitación para participar en la presentación de esta importante obra y tener el honor de compartir esta mesa con el doctor Francisco Vélez y con los coordinadores de la obra y con uno de los autores, el maestro Felipe Galván. No puedo dejar de señalar que a pesar del gran interés que el tema me despierta, el libro llegó a mi oficina un día antes del temblor y solo lo pude tener en mis manos hasta hace 3 días. Y vean de lo que estamos hablando, vean, con esto está peor que uno de los ladrillos que cayó de aquí en la esquina. En estos casos, me refiero por lo grueso y lo pesado, en estos casos de apremio lo que uno hace a veces es leer el índice, la introducción y de manera superficial los capítulos. Pero en este caso el libro está muy bueno y muy interesante, me parece que aporta información muy valiosa para seguir estudiando este parteaguas de nuestra historia, lo cual me llevó a leer varios capítulos completos y a sacrificar horas de sueño que bien valieron la pena. El próximo año se cumplen, como todos lo sabemos, 50 años del movimiento del 68. Se dice rápido, pero estamos hablando aproximadamente de 2 generaciones. Los jóvenes que en 68 tenían entre 15 y 25 años de edad, hoy tienen entre 65 y 75 años. Son abuelos y sin duda han podido ver cómo el efecto de tan importante movimiento ha venido influyendo en los cambios de nuestro país, a veces muy lentos los cambios. Y tal vez ese es el punto por el cual cuando aparece una obra sobre el 68, de inmediato nos interesa, nos despierta curiosidad por saber qué más aporta. Nos llama la atención leer a veces las mismas afirmaciones, pero también y de manera muy afortunada, nuevas afirmaciones, nuevas propuestas de análisis, nueva información y nuevos testimonios. Este es el caso que hoy nos reúne. Y con esta presentación somos testigos del destacado trabajo realizado por el Seminario de los Movimientos Estudiantiles en México, cuyo coordinador está aquí presente, mismo que nos obsequia la obra que comentamos. Un primer acierto es tener juntos a estudiosos de los movimientos estudiantiles. Con ellos se asegura el trabajo, la discusión y sobre todo la producción de documentos. El siguiente acierto es mantener viva la actividad académica y el interés investigativo. El acierto final es publicar, pues de esta manera los interesados podemos conocer y desarrollar nuevas hipótesis y explicaciones sobre el tema. El movimiento de 68 fue un mucho de todo. Fue estudiantil, fue popular, fue sindical, fue ciudadano, fue social y devino hasta político. Y digo hasta político porque no comenzó en varias partes del mundo como una expresión que confrontara al poder político directamente. Claro que no. Aunque muy diferente es decir que en poco tiempo dejó los aspectos meramente estudiantiles y culturales y se apropió de aspectos políticos fundamentales en esos momentos. Si pensamos, por ejemplo, en Checoslovaquia, es evidente que su centro de atención estaba en modificar aspectos que el régimen soviético tenía implantados en ese país y avanzar hacia un socialismo democrático. La primavera de Praga acabó en agosto de 68, cuando las tropas del Pacto de Varsovia invadieron ese país y pusieron fin a la protesta. Si pensamos en Francia, encontramos varias interpretaciones, algunas muy simplistas, cito alguna. Una batalla que empezó debido a que las universidades del país francés, Galo, prohibían que en los dormitorios pernoctaran personas de ambos sexos. Más aún, que tanto mujeres como hombres no estuvieran en el dormitorio de su pareja después de las 10 de la noche. El estallido se da cuando se quiere cambiar esto y las mujeres quieren que sus novios, parejas, amantes, etcétera, las acompañen por las noches. Los sucesos se precipitaron como bola de nieve y de un hecho que parecía una nimiedad, luego se llegó a hablar de cambiar el mundo. Sin duda esta reflexión tiene que ver con el problema contracultural que crecía en ese país, pero se olvidaba que ya Wilhelm Reich, el psicólogo austrohúngaro, había introducido el tema de la sexualidad como parte de las reflexiones y había destacado el papel liberador del sexo. ¿Cómo no recordar su famosa frase? La salud mental de una persona se puede medir por su potencial orgásmico.
Y no podemos olvidar que el 68 fue también un movimiento contracultural, y así se desprende de la obra de uno de los más importantes pensadores de la teoría crítica, Herbert Marcuse, cuando se refiere a que el consumismo contribuye a una mercantilización de la cultura y a una tecnificación cosificadora de la conciencia, cualquier cosa que todo esto quiera decir. Había que atacar el consumismo, punto. Un acierto del texto es sin duda su primera gran división. El primer tomo se ocupa de los movimientos estudiantiles en la Ciudad de México y dice bien, en plural, los movimientos estudiantiles. El segundo tomo se refiere a los movimientos estudiantiles regionales en México. Esta primera división, acertada división, permite centrar un voluminoso tomo en la Ciudad de México, en la capital del país, en donde tuvo gran parte del desarrollo del movimiento. Pero no olvidemos que no se desarrolló solo ahí, sino que en varias partes de México se dieron movimientos al parejo y antes del 68 de Feño. De ahí los trabajos de Yolanda Estrada y de Susana Torres sobre San Luis Potosí, de Mauricio Ollén sobre Durango, y los antecedentes que otros autores exponen en sus trabajos regionales. Pero esta división muestra una realidad desde mi personal punto de vista. El volumen sobre la Ciudad de México tiene 670 páginas y el de los estudios regionales tiene solamente 319. Nos falta estudios sobre los temas regionales y los movimientos sociales, en este caso estudiantiles, tienen mucho material en el interior del país. La segunda gran división del texto es temática y agrupa los trabajos. Así, el primer apartado se refiere a la teoría y fuentes para el estudio de los movimientos estudiantiles, donde hay 4 trabajos. Un primer trabajo sobre Colombia. Me llamó mucho la atención el trabajo de Ricardo Ramírez titulado Movimiento del 68 como parte del milagro mexicano. Eso que sus papás, sus abuelos vivimos. En el cual se hace un análisis del desarrollo mexicano y ubica el movimiento del 68 como consecuencia de los efectos que tuvo el desarrollo mexicano en lo demográfico, social, servicios públicos, educación y salud, y socioterritorialmente. Nos dice el autor en la página 63, el movimiento del 68 es una de las fallas del modelo del desarrollo estabilizador, una falla no deseada y tal vez no provocada. El segundo apartado se titula El germen de los movimientos estudiantiles, incluye 3 trabajos. Destaca el trabajo de María Lourdes Alvarado titulado Los alumnos insurrectos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, primer movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de México, no era autónoma. Cito, fue así como a partir de julio de 1911, aprovechando el clima propicio abierto por el levantamiento maderista, los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes encabezaron el primer movimiento estudiantil del siglo XX, estamos hablando de 1911. Los objetivos de este movimiento, que pasó por una larga y costosa huelga, según nos señala la autora, fueron reformar los métodos de estudio tradicionales y la apertura de nuevas escuelas en las municipalidades del Distrito Federal. Había municipios en ese entonces en el DF, hoy parece que otra vez. Destaca también el trabajo de Ángel Arturo Salgado de la Rosa, titulado Los estudiantes y la generación de la autonomía universitaria, en el cual se estudia la formación académica e intelectual de los líderes estudiantiles que participaron en el conflicto. El tercer apartado, Testimonios sobre el movimiento estudiantil de 68, incluye 3 excelentes trabajos referidos, como su nombre lo indica, testimonios de actores presenciales. En el primer trabajo de José René Rivas se hace una afirmación en la página 197. Cito, el 68 mexicano fue un año terriblemente difícil y angustiante para todos los que estuvimos en el corazón de la que sin lugar a dudas ha sido hasta el momento la protesta urbana más importante e impactante en toda la historia de nuestro país. Sin duda el movimiento del 68 ha sido un enorme parteaguas en nuestra historia y se convirtió en el germen de muchas organizaciones políticas que han incidido en la lucha democrática en nuestro país. Pero desde mi punto de vista, y sé que me expongo al plantearlo en medio de destacados historiadores, 10 años atrás, 68, se da un movimiento que enfrentó a una de las bases del corporativismo sindical mexicano y por ello de las bases del sistema político mexicano, además que se dio en una de las industrias que era clave en el desarrollo económico del país en ese momento. Me refiero al movimiento ferrocarrilero, el cual se extendió a todo el país y solo pudo ser frenado con el ejército. Este movimiento dio una parte de uno de los puntos principales del pliego petitorio del 68, libertad a los presos políticos, entre otros, concretamente 2 muy importantes, líderes sindicales y políticos, Demetrio Vallejo y Valentín Campa.
Por esto creo que el análisis político desde los años 50, incluyendo el movimiento de Rubén Jaramillo, las movilizaciones magisteriales y de médicos, entre otros sectores, pasando por los ferrocarrileros y el 68, debe pensarse como un largo ciclo de confrontación a un sistema y partido de masas que no les dio respuesta y que por el contrario generó esquemas de corrupción, empobrecimiento, represión y autoritarismo que hicieron crisis mayor en 68 y que conjuntamente han abonado al cambio político y a la organización política y social en nuestro México. Los trabajos que siguen de Ricardo Gamboa y María Magdalena Pérez llevan de la mano al lector y nos trasladan a los hechos, tanto en la preparatoria de La Viga, en donde el autor hace una afirmación realmente muy importante en la página 255, la cito: la mayoría de los participantes en el movimiento no éramos de izquierda, pero sí se conformó una masa crítica y a veces radical que sobre todo desde las escuelas de educación media superior empujó hacia el sostenimiento de la huelga. Los historiadores interesados deben estudiar las características de esa masa crítica con el fin de superar el estereotipo que hoy se ha limitado al estudio del movimiento a través de sus dirigentes, algunos de ellos sí militantes de izquierda. Fíjense qué importante es esto. El siguiente capítulo sobre la periodista Oriana Falachi y el estudiante del conservatorio es también un gran relato, muy interesante, se los recomiendo mucho este capítulo. El siguiente apartado se titula Nuevos estudios y enfoques sobre el 68. En este apartado encontramos 7 trabajos. Me refiero solamente a los trabajos de Felipe Galván sobre las utopías 68eras, al de María Luisa Aspe sobre los jesuitas en el 68 y al de María Estela Báez Villaseñor sobre Vietnam y los Estados Unidos. Felipe Galván comienza su trabajo afirmando, cito, decir que los jóvenes activistas del movimiento del 68 eran utopistas es un acerto. Su trabajo enfatiza la necesidad de que frente a las utopías del 68 debemos hacer valer las utopías actuales que son diferentes. El autor hace una pregunta que desde mi punto de vista pone el dedo en la llaga. Lo dice en la página 316. Pregunta, ¿qué es más peligroso? ¿La torpeza de los granaderos actuales que funcionan como policía del gobierno del Distrito Federal? ¿O el sospechoso accionar de los grupos disciplinadamente militaristas autonombrados anarquistas? Esto es impresionante para mí. Lamentablemente hoy es el pan nuestro de cada día. Grupos anarquistas que enarbolan banderas cuando detrás de ellos hay otros intereses. No puedo menos que coincidir con Felipe cuando afirma que el movimiento estudiantil del 68 fue una revolución fundamentalmente del pensamiento y que debe plasmarse en el diseño de nuevas y viables formas del quehacer revolucionario en nuestros días. Me llamó mucho la atención su ejemplo de Jonuta. Nadie creo que tenga la idea de dónde está Jonuta. Está en el estado de Tabasco, metido ahí por el río Sumacinta, muy adentro. Lugar que conocí desde el inicio de los años 70 y que llegabas por lancha nada más. Con los jesuitas, ahí estuve en las comunidades de base y con los asuntos de la teología de la liberación, yo me formé ahí. El trabajo sobre los jesuitas de este señor Aspe, destaca el compromiso de los jóvenes jesuitas a la luz del Concilio Vaticano II y la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín, Colombia, en 68. El papel que jugaron en la educación y en la participación en asesoría a los jóvenes del 68 fue importante. Y me llama mucho la atención también una cita que hace la autora de un jesuita que se escribía en el periódico Pulgas, un periódico de los jesuitas. Dice, el movimiento no poseía una sola ideología. Acuérdense lo que decía hace rato, que alguien señalaba que no era un movimiento con gente de izquierda. Bueno, aquí dice este jesuita, el movimiento no poseía una sola ideología. Igual se encuentran barbones marxistas que burgueses de automóvil, que se reúnen en Sambors antes de ir a asambleas. La gran mayoría son de esa indefinible clase media de saco o de suéter. Sin duda alguna, esta afirmación ponía en el centro del debate nuevamente la no centralidad de la clase obrera. Antes todo el movimiento y toda la revolución tenía que ser la clase obrera, planteada por el marxismo clásico y que se la oía en una brillante intervención allá por los años 80 en este mismo salón a Enrique Semo. La autora termina diciendo en referencia a los jesuitas, cito, su crítica frontal a la desigualdad, de la que el gobierno era al menos cómplice, y su inspiración y acompañamiento de los jóvenes estudiantes, cambió el derrotero de la participación posible de los religiosos en política y su defensa de la justicia.
El trabajo sobre Vietnam y los Estados Unidos es un trabajo muy interesante, pues ubica un importante fenómeno mundial como fue la guerra de Vietnam con las movilizaciones estudiantiles y contraculturales de ese país. El contexto de la Guerra Fría estaba, por supuesto, en la base de los análisis, pero destaca la autora la importancia de la lucha por los derechos civiles con personajes como Malcolm X y Martin Luther King Jr., de igual forma, la importancia de la conformación de una adolescencia que protestó generacionalmente y que encontró en la protesta a la guerra, en el rock y en la música de protesta y en el movimiento hippie expresiones muy importantes de la movilización contracultural, antimilitar y anti-status quo en ese país. ¿Cómo olvidar aquella escena final de la película Las fresas de la amargura, en donde los estudiantes están en el gimnasio de la Columbia University cantando la canción de John Lennon, Give Peace a Chance, y entra la Guardia Civil y golpea, agrede y dispara sobre estudiantes? Eso fue en los Estados Unidos, el supuesto país de la democracia y las libertades. Los siguientes apartados, imágenes y representaciones del 68, fotografía y cine y represión contra reforma universitaria y movimiento estudiantil, no los comento, son 8 capítulos en total y paso al tomo 2. El tomo 2 tiene 11 trabajos, todos con una visión regional. Me parece un tomo fundamental, pues estoy convencido de que las historias nacionales se construyen y se sustentan desde las visiones regionales y locales. En el caso de este tomo, las experiencias y movilizaciones locales y regionales de los estudiantes hubieran podido darle carácter nacional a un movimiento inicialmente urbano del DF. Me refiero al trabajo de nuestra compañera Gloria Tirado, titulado El 68 en la Universidad Autónoma de Puebla. En primer lugar, el trabajo se basa en una amplísima revisión documental y de archivo. Eso le da un valor muy importante. La autora hace una afirmación que es fundamental. Adelantemos que la huelga que está ahí en la Universidad Autónoma de Puebla al inicio como solidaridad tiene su propia dinámica. El movimiento universitario había tenido una dinámica propia desde años atrás, incluso confrontaciones que llevaron a la caída de gobernadores y a la muerte de líderes importantes. Destaca la autora el contexto de cambio en Puebla, la llegada de grandes empresas, la ILSA, la Volkswagen, a las que agrego Norton también, las cuales vinieron a modificar la dinámica económica y demográfica de la ciudad y su entorno. De igual forma, nos recuerda los problemas y crisis financiera de la UAP en 67, que llegó a poner en riesgo el pago de salarios. También el incremento de la matrícula y las confrontaciones entre grupos estudiantiles. En el mes de septiembre de 68 se dio el primer mitin de solidaridad con el movimiento estudiantil, según nos lo relata la autora. Fue en el Zócalo de la ciudad. Una semana después se llevó a cabo la segunda manifestación de apoyo. Por supuesto, la UAP tuvo representación en el movimiento de la Ciudad de México y esto permitió transmitir el apoyo y tener información directa. Nos recuerda también Gloria del terrible suceso de San Miguel Canoa como expresión del fanatismo anticomunista de algunos sectores. Nos recuerda finalmente la autora que el movimiento estudiantil en Puebla no terminó en el 68, sino que siguió con sus propias demandas y al año siguiente enarbolaba otras causas. El libro es extenso, pero no solo en páginas, sino en contenido profundo. No es un libro más sobre el 68, claro que no. Aporta nueva información y elementos para la discusión y nuevas explicaciones. Sin duda es un libro que debemos leer, el cual recomiendo ampliamente. Tengo una reflexión final, voy a entresacar porque me quedan 2 minutitos. En México el movimiento comenzó con un conflicto estudiantil, escaló inmediatamente y adquirió otra característica cuando intervienen la policía y el ejército, lo que llevó a poner en el centro del asunto las 6 demandas fundamentales del pliego petitorio. Con esas demandas el movimiento estudiantil se volvió centralmente político y apuntó al centro del régimen autoritario mexicano. Sin duda alguna esto sucedió en todos los 68 en todo el mundo. El origen era lo de menos, su evolución y sus temas centrales era lo más importante. El movimiento de 68 en México apareció cuando el movimiento ferrocarrilero y el movimiento de liberación nacional ya habían dado la vuelta por todo el país y habían confrontado a un sistema presidencialista claramente autoritario. La Ley de Herodes, esa película, no fue una película chusca sobre hechos inventados, fue un relato puntual. Así era la vida política de más de 2,000 municipios, al menos en los años 40, 50 y 60. Me parece que etcétera, etcétera. Hay una pregunta central. ¿Fue el 68 el gran movimiento que partió la historia contemporánea?
en México y que abrió las puertas a la democratización todavía muy limitada del país. Creo, sin temor a equivocarme, que no lo fue, pero afirmo y sostengo que sin la movilización estudiantil y popular del 68 no se hubieran abierto caminos que después exlíderes del 68 y muchos otros mexicanos han transitado para seguir luchando y abriendo a cuentagotas cauces democráticos en el país. Hoy solo tenemos democracia electoral bastante deteriorada. Decir que el 68 nos dejó después del tiempo a los partidos de izquierda es decir una realidad, pero nos dejó algo más que se ha perdido en el marco de los partidos y líderes de la izquierda mexicana. Nos dejó honradez y transparencia de una movilización social, nos dejó la fuerza de la solidaridad entre los participantes y no las negociaciones entre legisladores y dirigentes. Nos dejó un referente que tendremos cada año presente hasta que logremos democratizar este país. Muchas gracias. Pasamos rápidamente o inmediatamente a la participación de quien podríamos decir que es la responsable del seminario en nuestra institución. La doctora Gloria Tirado Villegas, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Quedan con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco su presencia y agradezco mucho a los comentaristas que estén con nosotros porque, al igual que el doctor René Valdivieso recibió los libros hasta el lunes, yo se los dejé, por supuesto, antes, muchos días antes. Igual yo todavía no sabía el lunes si iba a estar abierto el Barroco o no. Así que en una apresurada organización, pues hice maravillas y afortunadamente siempre conté con el apoyo del doctor Francisco Vélez, que es el director del instituto, y dije, bueno, teniendo el apoyo de él se puede hacer todo lo demás. Así que lo hicimos. Por supuesto, agradezco también a Felipe Galván, que él es siempre muy entusiasta y a veces también nos mete a correr con presentaciones de libro. Y por supuesto René Rivas, que él estaba puestísimo, porque yo le dije, mira, vamos a organizar una gran presentación en la ciudad de Puebla y bla, 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 y nos entusiasmamos, ¿verdad, René? Pero no contábamos con lo que pasó con el sismo. Así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes por su presencia. Pues es para nosotros un gusto presentar los 2 volúmenes de esta gran obra que coordinamos integrantes del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles. Estamos convencidos que es una aportación a la historiografía sobre los movimientos estudiantiles. Cada uno de los 36 capítulos que comprenden los 2 volúmenes responde a muchas de las interrogantes que nos hemos planteado una y otra vez, las que se desplazan por coloquios, encuentros, espacios académicos, desde aquellas donde nos preguntan cuáles son las causales de los movimientos, de la rebeldía de los jóvenes, de la praxis, de su ideología, de su forma de percibir el mundo, de sus imágenes, de sus representaciones. ¿Desde qué enfoque los analizamos y en qué fuentes se apoyan? Son preguntas frecuentes. Ser coorganizadora del Congreso Internacional sobre Movimientos Estudiantiles a 45 años del 68, cuya sede fue en esta universidad durante los días del 21 al 25 de octubre del 2013, fue una experiencia sin igual. El ambiente y la interacción con otros colegas nos volvió una vez más estudiantes de tiempo completo. Aprender de los demás. Felipe Galván no solamente colabora aquí con un texto, sino que nos presentó una obra de teatro sobre la toma de ciencias biológicas ahí del Instituto Politécnico Nacional. O sea, fue así
como la cereza en el pastel de ese coloquio donde nos dimos cita muchos estudiosos de diferentes universidades. No están todos los capítulos, no están de todos, sino se seleccionaron. En el volumen 1, dedicado a los movimientos ocurridos en la Ciudad de México, me permito decir que en la Ciudad de México, y me permito decir que los 45 años del 68 fue un pretexto para analizar lo ocurrido dentro y fuera de la Ciudad de México, en el 68 y antes del 68, y por qué no, la huelga del 99, que también es abordada en este primer volumen. A 49 años del 68, parafraseando a Alberto del Castillo Troncoso, estamos ante el riesgo de caer en el mito si no avanzamos en la investigación. Podemos percibir claramente que los primeros 30 años del 68, los escritos, testimonios, los libros se centraron más en lo ocurrido el 2 de octubre, en demostrar quiénes fueron los culpables de tales hechos, mostrar lo que ocurrió, exigir justicia y castigo a los responsables. La apertura de los archivos y fondos documentales en el Archivo General de la Nación posibilitaron otras interpretaciones en la consulta de los informes de la Dirección Federal de Seguridad, asimismo del Fondo de Movimientos Sociales, Políticos y Sociales. Con ello, llegó otra oleada de interpretaciones apoyadas en toda esta información. Sin embargo, el trabajo de memoria también sigue siendo importante. Y en el tercer apartado dedicado a testimonios sobre el movimiento estudiantil del 68, resultan interesantes los testimonios como el de René Rivas Ontiveros, aquí a mi izquierda, que paso a paso describe lo ocurrido en su preparatoria, donde ocurrió el bazucazo, y a partir de ahí él se incorpora como delegado por la Prepa 3 al Consejo Nacional de Huelga. Después un testimonio gozoso de alguien que no participó directamente es el doctor Ricardo Gamboa, quien estudiaba en el plantel 7 de la Escuela Nacional Preparatoria, y al finalizar del año, digo gozoso porque realmente uno lo lee y se ríe uno de las peripecias que él vivía, porque al finalizar el año y la preparatoria, él ya incorporado al comité de festejos, organizador de festejos, se da cuenta de que sus compañeros querían invitar de padrino a Alfonso Corona del Rosal, el regente de la ciudad, el que tenía implicaciones con la represión de los granaderos. Entonces él se dio a la tarea de mostrar lo erróneo de tal decisión, y cuando los convenció finalmente, decidieron que fuera Raúl Velasco, que tenía un programa que después decían era Raúl Velasco, ¿verdad? Siempre lo mismo o siempre en domingo, como se llamaba su programa. Por supuesto que él no asistió a la fiesta, pero su narración es increíblemente simpática, porque nos da idea de la heterogeneidad en los jóvenes, de la mentalidad de los jóvenes, que seguramente ustedes con sus compañeros se han encontrado con que hablan distintos idiomas. Me detendré particularmente en lo que María Magdalena Pérez Alfaro descubre usando la entrevista para desnudar un mito creado por la periodista Oriana Falachi, al conocer casualmente en el Archivo General de la Nación a Manuel Gómez Muñoz, el estudiante del conservatorio al que Oriana dijo la había denunciado. ¿Y cuál es la sorpresa? Que al revisar los documentos, y él quería ver qué había declarado con tal nervio el día que lo detuvieron. Y entonces se dan cuenta que no era cierto. Oriana Falachi había mentido en todos los textos que publicó.
Él jamás la denunció, al contrario, la ayudó a salir de ese lugar. Así ella muestra con detalle los escritos de Oriana, pero también con mucha agudeza la posibilidad de trabajar con testimonios para demostrar hechos que en los documentos pueden ser falsos. Del cuarto apartado dedicado a nuevos estudios y enfoques sobre el 68, condensa 7 capítulos que solo por mencionar un tema abordado por María Luisa Aspe Armella, habla de los jóvenes radicales y curas heterodoxos, la incidencia de los jesuitas en el movimiento estudiantil del 68. Es un tema poco explorado, ella se ha dedicado a estos temas, pero lo desarrolla de manera excelente. Otro capítulo más es el conocer desde la teoría de las emociones al movimiento del 68 visto a través de las redes sociales. Nada más, por supuesto, que un apartado específico que tiene que ver con los estudios de imágenes, y creo que ahí el principal maestro en esto ha sido Alberto del Castillo Troncoso, y ha formado a una línea en sus estudiantes para estudiar las imágenes, que han descubierto también cosas muy interesantes, comenzando por las imágenes que tomó el fotógrafo Manuel Gutiérrez, fotógrafo de Secretaría de Gobernación, que es el único que tuvo acceso a entrar tanto a la cárcel como entrar a la morgue, tomar fotografías que ningún otro fotógrafo tomó. Es muy interesante. Después de que murió Manuel Gutiérrez, donaron el fondo fotográfico al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y contiene 2.700 imágenes. Una pequeña partecita, una probadita de esas imágenes la sacó Proceso, ¿sí? Pero nada más, en un número especial. En el volumen 2 se reúne un total de 11 trabajos sobre algunos movimientos estudiantiles regionales mexicanos que tuvieron lugar fuera del Distrito Federal, antes, durante y después del movimiento estudiantil de 1968, en las entidades federativas de San Luis Potosí, Michoacán, Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Guadalajara, Jalisco y el Estado de México. Y aunque si bien es cierto que en este libro no están contemplados todos los estados, ni la totalidad de los movimientos regionales que han tenido lugar durante el siglo XX y aún en lo que va del presente siglo en el país, con ello el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles comienza o pretende comenzar a llenar un vacío en la historiografía del movimiento estudiantil mexicano, ya que el conocimiento, hasta hace algunos años, se había centrado en lo ocurrido en la Ciudad de México y más aún se había centralizado en la UNAM. Tiene pocos años y eso aquí, él es un promotor, ¿verdad? Felipe Galván, que tenemos ya los libros del Instituto Politécnico Nacional. La lucha de varios movimientos desde la demanda principal fue la autonomía, mejoras en los planes de estudio, la libertad de cátedra. Es en los años 60 cuando la presencia de los jóvenes cobra fuerza en los movimientos estudiantiles, empezando en 1960 en la Universidad Autónoma de Guerrero, luego sigue en la Universidad Autónoma de Puebla, que estalló el movimiento conocido como el de Reforma Universitaria o Fugas contra Carolinos. En 1966, un movimiento estudiantil con otras características que estalló en Durango, que como bien lo ha expresado José René Rivas, no es antisistémico, es otra cosa, ¿verdad? Seguiría en 1967 Sinaloa, Sonora y 1968 en varias instituciones la huelga solidaria con los estudiantes del Politécnico y de la UNAM. Evidentemente que la represión fue sistemática y en ocasiones selectiva, bajo la sombra de la intromisión de los intereses de Moscú. Siempre a los primeros que detenían y allanaban sus oficinas eran a los comunistas. Los presos políticos que entraron en 1968 se sumaron a los que ya había,
a los del 58, a los del 59 del movimiento ferrocarrilero, que purgaron una larga condena entre Lecumberri y Santa Marta Catitla. La masacre ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas no menguó la lucha de los estudiantes, pese a que muchos miembros y no del Consejo Nacional de Huelga, permanecían acusados de varios delitos en Lecumberri, pero en nuestra universidad se reflejó un movimiento estudiantil fuerte en el que se organizaron fuerzas democráticas y que llevarían a cabo el movimiento conocido como Segunda Reforma Universitaria, con el proyecto de Universidad Democrática, Crítica y Popular. La obra expuesta provocará muchas inquietudes y abrirá interrogantes para continuar otros trabajos de investigación que seguramente con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil estaremos leyendo, viendo y también películas. Tenemos mucho todavía por hacer. Muchas gracias. El Seminario de Estudios de los Movimientos Estudiantiles tiene larga vida hacia atrás y seguramente larga vida hacia adelante. Pero desde el año 2011 es coordinado por René Rivas Ontiveros, que fue en 1968 delegado al Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Preparatoria número 3, que en la mañana era la Preparatoria 1, en el mismo edificio, el histórico edificio de San Ildefonso, y en la tarde era la Escuela Preparatoria número 3. Edificio que muchos teóricos coinciden, René es uno de ellos, yo también, que fue la mecha que universalizó el movimiento. Vamos, los golpes en la Ciudadela entre porros y muchachos de la Isaac Choterena, la represión consecuente de los granaderos, ensañándose particularmente con los muchachos de la vocacional número 5, inclusive las acapelas del 26 de julio en adelante entre policías primero contra politécnicos y estudiantes, estudiantes y miembros de la Juventud Comunista que venían de dos actos diferentes y se congregan en un intento de llegada al Zócalo, y que bizarramente la policía, después de que se retiran los politécnicos y los comunistas, agarran parejo con todos los muchachos que traían útiles bajo el brazo y que estaban saliendo de la preparatoria y que no tenían la menor idea de lo que había pasado anteriormente. Agudizan esas peleas durante 3 días, pero todo ello no hubiese dado lugar a la gran respuesta politécnica, universitaria, chapinguera y normalista, a no ser por el bazucazo que se da ahí en la escuela de René Rivas Ontiveros. ¿Quién tiene la palabra? Bien, efectivamente, lo que se ha expuesto aquí, ese resumen tan puntual que nos hicieron nuestros 3 primeros comentaristas, es exacto, es bello. Estos libros son producto de un congreso que se realizó aquí, justamente, que duró una semana. Estamos hablando de octubre del año 13, cuando el movimiento estudiantil de 68 cumplió 45 años. El próximo año, y también aquí, se va a realizar otro congreso internacional, que será el segundo congreso internacional aquí, para conmemorar el 50 aniversario del 68. Podríamos haberlo tramitado, hacerlo justamente en Tlatelolco, en la Ciudad de México, pero por la tradición de esta universidad y sobre todo de este bello edificio, preferimos que sea aquí. Entonces, pues ya desde ahorita los invitamos a este evento que se va a realizar el próximo año. Por otra parte, 68 efectivamente es un movimiento terriblemente bello,
pero también terriblemente trágico. Ese año lo viví en lo particular como activista, como asambleísta en nuestra preparatoria, justamente en la preparatoria número 3, que como ya se lo señaló Felipe, era la preparatoria número 1 en la mañana y la preparatoria número 3. El movimiento 68, desde mi punto de vista, surgió justamente en la preparatoria número 3, antes que cualquier otra escuela de la universidad. Ahí, y lo que radicalizó a este gran movimiento que partió la historia de este país, porque efectivamente hay un México antes del 68 y otro México después del 68. Y el 2 de octubre es lo que simboliza la escisión entre los dos Méxicos. Desde entonces ya no fuimos los mismos. Bien, efectivamente, en esa lo que radicalizó al movimiento fue el bazucazo contra la preparatoria número 3. Porque decimos que lo de la 3, porque se celebró en la mañana. La preparatoria número 3 era de las 5 de la tarde a las 7 de la mañana del día siguiente. Y la preparatoria número 1 de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Esto se lleva a cabo justamente en la madrugada del 30 de julio. Un bazucazo realmente innecesario que hasta la fecha no nos explicamos. El colegio de San Ildefonso, quien lo conoce, es un viejo colegio, que fue un colegio jesuita, el colegio de San Ildefonso, con una puerta, tiene una puerta colonial muy gruesa, y aparte estaba atrás con una cadena muy grande, y atrás de la puerta, la madrugada del 30 de julio, estaban una serie de compañeros estudiantes, tanto de la universidad, del Poli, de la universidad, de varias escuelas. Cuando llega el ejército a pedirle a los compañeros que salgan o entre el ejército, quien conoce San Ildefonso, pues sabíamos que era imposible que lo sacaran, puesto que la puerta estaba bien cerrada, los muros eran demasiado altos, la única forma que se podía entrar tal vez era por helicóptero, pero de ahí en fuera no se podía entrar. Pero nadie pensó, ni nadie se imaginó que justamente en ese momento el ejército saca la bazuca y sobre la preparatoria, sobre la puerta. Una puerta que está hoy exhibida en el memorial del 68, ahí en Tlatelolco. Ahí está, quien quiera verla, ahí están las astillas, como un testimonio histórico de lo que pasa en 68. Bien, a raíz de eso, la misma mañana del 30 de julio, el rector Javier Barros Sierra, ese inolvidable rector, nieto de Justo Sierra. Justo Sierra fue el refundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Nacional de México, todavía no autónoma, en el año 1910. Bueno, el rector Barros Sierra declara de luto a la universidad, iza la bandera en la ciudad universitaria de la UNAM a media asta, y al día siguiente, el 1 de agosto, hace una gran marcha, la primera marcha de protesta, una marcha de aproximadamente 100,000 gentes, pero una marcha hasta la calle Félix Cuevas y de ahí se regresa a la ciudad universitaria. Esta es la situación que radicaliza y extiende al movimiento. Para esto, los politécnicos
ya había huelgas en varias escuelas, en la Escuela de Economía, en algunas escuelas de Zacatenco y por supuesto en las vocacionales. Pero en la universidad no teníamos todavía ninguna huelga antes del 29 de julio. La primera huelga fue la preparatoria 1 en la mañana del 29 de julio y la segunda huelga fue la de nosotros, la de la preparatoria número 3. Y a raíz de ahí, pues, a raíz del bazucazo, las huelgas se extendieron, aún en escuelas que era muy difícil paralizar, como era la Facultad de Ingeniería, Veterinaria, en algunas preparatorias donde estaba instalado el muro, como la preparatoria número 9, en fin. Pero lo que radicaliza el movimiento y unifica a las dos grandes instituciones de educación superior en la Ciudad de México, el Politécnico y la Universidad, es el bazucazo. Luego entonces el movimiento estudiantil 68 se inicia formalmente el 26 de julio y termina el 6 de diciembre, después de 134 días. 68 pues no es el 2 de octubre, como muchas veces se piensa, que el 2 de octubre y solamente quedó centrado en el 2 de octubre, el día de la masacre. No, el 2 de octubre fue justamente la mitad del movimiento, que eso sí, es el día más trágico, pero represión, compañeros muertos a lo largo de este movimiento los tuvimos desde la noche de la madrugada del 30 de julio hasta todavía en diciembre. Tuvimos compañeros muertos, brigadistas muertos, que por el simple hecho de andar haciendo pintas o andar pegando carteles fueron asesinados. Otros por porros, que tenían ya a partir del 2 de octubre, la represión se agilizó y le dieron manga ancha a los porros, incluso para participar. Como no podían entrar tan directamente a las escuelas, la policía y el ejército, pues los porros eran el trabajo que hacían. Por lo consiguiente, 68 sin duda alguna pues es un movimiento que parte a este país. Y como decía al principio, hay un México antes y otro México después de 68. Cambió. Y si bien es cierto que ninguno de los puntos del pliego petitorio fue resuelto, esos 6 puntos del pliego petitorio se resumían en un solo objetivo: libertades democráticas. Se pedía, por ejemplo, la libertad de presos políticos. Tuvimos más presos políticos. En 68 las cárceles de este país estaban llenas de presos políticos. Pedíamos la la institución de los cuerpos de granaderos. Los granaderos no solamente no los desaparecieron, sino fortalecieron el cuerpo de granaderos y crearon todavía sus cuerpos paramilitares. Los halcones, que después protagonizaron otra represión el 10 de junio de 71, los boinas rojas de Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera. Tampoco, pues, se logró ese punto. Pedíamos el cese de Luis Cueto Ramírez, de Raúl Mendiorea Cerecedo y del teniente Frías. A estos jefes policíacos no solamente no los destituyeron, sino incluso hasta los premiaron y casi los consideraron héroes de la patria. Se pedía también el delineamiento de responsabilidades a los responsables de la represión a partir del 26 de julio y durante todo el movimiento. Esto tampoco sucedió. Igualmente se pedía, otro punto no lo recuerdo, los otros 2 puntos, la derogación del artículo 145 y 145 bis. Este fue el único punto
que se comenzó a discutir en 68 y que más tarde finalmente se derogó hasta el 70, julio del 70. En fin, y pues un punto más, la indemnización de los familiares a todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Esto tampoco sucedió. La desaparición del cuerpo de granaderos, la degradación de 145, libertad de presos políticos. Bien, si lo vemos desde este punto de vista, el movimiento fue un movimiento militarmente derrotado. Así de. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los objetivos que el movimiento tenía, el movimiento, estos puntos del pliego petitorio podía haber protagonizado cualquier sector de la población, cualquier sector, incluso hasta los sectores de derecha. Surgieron en los movimientos estudiantiles, como ustedes ven, no hay ninguna demanda eminentemente estudiantil. No se pedía respeto a la autonomía universitaria, no se pedía subsidio para alguna universidad, para alguna escuela, no se pedía ninguna demanda eminentemente estudiantil. Eran demandas ciudadanas. Por eso el movimiento estudiantil es un movimiento estudiantil popular. Bien, si lo vemos desde ese punto de vista, es un movimiento pues derrotado. Sin embargo, y esto lo he manejado siempre, cada vez que intervengo sobre esta parte, si lo vemos desde un punto de vista de los resultados a mediano y a largo plazo, el 68 mexicano es un movimiento triunfante. Así, paradójicamente hablando, un movimiento triunfante, puesto que en 68 se sembró la semilla para el cambio de este país, para buscar las libertades democráticas. Estas libertades democráticas que a casi 50 años de ese gran movimiento se han ido ganando. Tenemos una transición a la democracia, aunque sea a cuentagotas, pero la tenemos en todos los ámbitos. La cuestión educativa, la cuestión cultural, la cuestión política. La reforma política, por ejemplo, el 77, no la entenderíamos sin 68. Lo que pasó en las escuelas, lo que pasó en las universidades, en esta misma universidad, en Guerrero, en Sinaloa, en antropología e historia, etcétera, no lo entenderíamos en 68. Lo que sucede en la gran prensa escrita, tampoco lo entenderíamos en 68. La discusión sobre las ciencias sociales, también. Bien, esto es en términos generales, pues, que decimos que 68 es un movimiento triunfante, que también enarboló a otros sectores. Ahora ya no son los estudiantes los protagonistas principales, sino es una sociedad civil que sale a la calle y se solidariza en el 132 en el año 12, en Ayotzinapa en el año 14, con los sismos de la Ciudad de México hace unos días. Esa es la gran sociedad que surgió en ese entonces, una sociedad solidaria. Esas son las enseñanzas, como señalaba el doctor Valdivieso, una solidaridad donde los estudiantes pasaron prácticamente a un segundo término. He ahí por qué ese movimiento estudiantil pues ya no tiene la capacidad de enfrentar los movimientos, porque ya otros medios, otros sectores están involucrados. Así como sucedió después de 68,
con el sindicalismo electricista, con el sindicalismo universitario, con la prensa, con etcétera, etcétera. Bien, en términos generales, pues, nosotros los invitamos a que ustedes lean estos textos que son producto de 36 analistas que participaron en esta universidad, en ese congreso del año 13. Ahí, yo en lo particular, mi texto se llamó 3 momentos claves del 68 mexicano vistos en primera persona. La primera, la noche del 26 de julio en San Ildefonso, o sea, la noche que se inicia el movimiento. Un segundo análisis que yo hago aquí, la noche de Tlatelolco, justamente el 2 de octubre, en la Plaza de Tres Culturas. Y un tercer aspecto que también analizo aquí, mi estancia en la cárcel en Santa Marta, Catitla, a partir de la madrugada del 3 de octubre. Esa es, pues, lo que escribimos aquí. Por su atención, muchas gracias y le respondemos las preguntas que sean necesarias. Bueno, debiéramos pasar inmediatamente a las preguntas. Tenemos un buen tiempo porque estamos en 1:33. Solamente unas pocas palabras sobre la participación que hicimos en este libro. 2 universitarios poblanos estamos participando con artículo, la doctora Tirado y su servidor. Y quisiera reflexionar alrededor de qué fue el movimiento estudiantil brevemente desde mi perspectiva. El movimiento estudiantil fue una gran escuela que ejerció un ejercicio de democracia participativa por lo menos durante 72 días. Del 26 de julio al 1 de octubre, en todas las escuelas nos reuníamos, discutíamos, llegábamos a conclusiones o a acuerdos después de horas, y nuestros representantes iban al Consejo Nacional de Huelga, en donde volvían a discutir, se volvían a agarrar durante horas y aprobaban, lo regresaban a la base y ejecutábamos, o negaban y regresaban a la base y rediscutíamos. Y esto se hizo durante esos 72 días, durante estos 71 días. Por eso creo que es correcta la afirmación de que fue un gran ejercicio de democracia participativa. ¿Qué dejó ese movimiento del 68? Pues dejó demócratas crónicos, en actividades desde la búsqueda de la democracia de la democracia representativa, hasta actividades militares contra el Estado mexicano. Y sí, efectivamente, arribamos a la democracia representativa. Eso significó, el movimiento terminó con la dictadura de un solo partido, como lo definía muy bien Vargas Llosa, con la dictadura perfecta, y repartió la dictadura entre varios partiditos, que es lo que tenemos ahora y que nos representan supuestamente. Nosotros somos libres de elegirlos, votamos para elegirlos, pero una vez elegido hacen lo que su real y regalada gana les da, o lo que sus reales intereses particulares les dictan. Entonces, esta es una democracia, no podemos negar que no, pero es una democracia imperfecta, es una democracia representativa. Por eso quizá la terquedad de lo que dejó el 68, caminar, luchar, imaginar, planear, participar hacia una democracia participativa. Claro, no todo en el movimiento estudiantil fue ejemplar, no todos los participantes del movimiento fueron ejemplares. Tenemos hasta vergüenzas, de pronto vergüenzas ajenas, decir, por ejemplo, que el gobernador de Morelos, ese rapaz llamado Graco Ramírez no sé qué, fue representante del Consejo Nacional de Huelga en la Escuela Preparatoria número 6. Bueno, también hubo hijos de la antidemocracia en el Consejo Nacional de Huelga, o don Carlos Marín, el don lo digo en términos sarcásticos, porque desde su periódico Milenio
parece ser de una voz de eco permanentemente porrista de don Carlos Salinas de Gortari, y también utilizó el don como en forma risible. Evidentemente el decir que Carlos Marín fue representante al Consejo Nacional de Huelga por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pues habla, como en el caso de Graco, de que también hubo arrocitos negros o arrocitos perversos metidos en el movimiento. Ahora, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde puede ir el movimiento estudiantil? Y ese es, yo creo, que lo que me ocupa o lo que me ocupó en esta participación que yo titulé Utopías 68eras y del porvenir. Quizá, ¿hacia dónde vamos? Todos los años conmemoramos, participamos permanentemente en diversas trincheras, trabajando alrededor de esto, yo en la creación y en la docencia, pero efectivamente, socialmente, ¿cómo? ¿O hacia dónde? Y es donde planteo la necesidad de las utopías, y platico rápidamente y cierro. Quizá reflexionando alrededor de que hemos peleado contra la iniciativa privada en todos los frentes posibles y por haber, pero creo que a la iniciativa privada no hay que enfrentarla para su aniquilación, no, hay que auxiliarla. ¿Con qué? Con la iniciativa social. Y este es el planteamiento utópico en la iniciativa social. Y entonces me invento ensayos, uno de ellos es el que está planteado en este texto, que dice: Jonuta, ya la mencionó Valdivieso, es el municipio más pobre del estado de Tabasco, que a su vez es uno de los 10 municipios más pobres del país, 10 estados más pobres del país. Y es inexplicable su pobreza, porque hay agricultura, hay ganadería, hay bosques, hay petróleo y hay río, pero son el municipio más pobre de Tabasco. ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahí? Utópicamente, a Jonuta llegan brigadas de viejitos 68eros y de jóvenes veinteañeros del numeral Yo Soy 132, y junto con grupos organizados de Jonuta se ponen a investigar, a censar, a hipotetizar sobre qué hay y qué se puede hacer. Y después de varias observaciones descubren que en el río que baña el pueblo hay carpa, hay bagre y hay pejelagarto. Y entonces deciden ponerse a trabajar con el pejelagarto. El pejelagarto se puede cultivar para ornato. Se producen unos pejelagartos chiquitos que en la piscicultura de ornato funcionan como caballitos de mar simi. No son caballitos de mar, pero parecen caballitos de mar y se venden como tales. Pero también hay otra línea para explotar el pejelagarto. Se puede cultivar pejelagarto para engorda y salen unos ejemplares de varios kilos con una carne deliciosa. Entonces deciden establecer granjas de cultivo de pejelagarto para consumo humano, y paralelamente empiezan a hacer ensayos con diversas formas culinarias de desarrollo, y después de muchos ensayos inventan dos sensacionales que seducen al pueblo inmediatamente: un pejelagarto caldoso y un pejelagarto seco. Y les gusta tanto en el pueblo que empiezan a exportarlo. Al rato ya está en Campeche, en Veracruz, baja Puebla, sube a Yucatán, llega a Cancún, a la Ciudad de México, etcétera. Y la producción de pejelagarto aumenta, las peticiones del pescado aumentan, y el pueblo en poco tiempo pues adquiere una economía que lo saca prontamente de ser el municipio más pobre, y llegan a tener un lugar exclusivo en Manhattan donde sirven estos dos guisos, y uno en Seúl, Corea, y hasta allá mandan pejelagarto. Obviamente esto diversifica la economía del pueblo, y al rato no solamente ya no es el más pobre de Tabasco, sino uno de los más prósperos de la República. Los dos guisos que inventaron, el seco y el caldoso, se conocen popularmente, uno como peje al caldero y el otro como peje a la peña.
Con estos dos guisos, el pueblo de Jonuta salió de la pobreza. Creo, pues, que el movimiento estudiantil sienta las bases de una creatividad popular a partir de la generosidad de este pueblo, a partir de la generosidad quizá genética que volvimos a ver el 19 de septiembre de este año, que el Estado mexicano tiene que asumir y plantearnos una telenovela con su socio de siempre, Televisa, y nos pone como idiotas a ver la historia de Frida Sofía, mientras el Ejército y la Marina llegan a todos los lugares que por iniciativa de la sociedad civil estaban siendo atendidos, y desplaza a la sociedad civil para dejar al mando a militares o a marinos. Y mientras nos embobaban con la telenovela de la inexistente Frida Sofía. Pero la generosidad y la grandeza de este pueblo también es genética, y creo que hacia eso es a lo que apelará el movimiento estudiantil, o los rescoldos del movimiento estudiantil, o la propia naturaleza de este pueblo hacia un cambio democrático verdadero, esto es, hacia una democracia participativa. Y con esto cierro mi participación y la participación de los ponentes para pasarles a ustedes la palabra. Ustedes comentan, preguntan o lo que sea. Muchas gracias. Humberto. La primera pregunta que iba a hacer como comentario, pregunta y comentario, me es muy difícil hacerla como pregunta directa, pero me pareció muy interesante algo que comentó el doctor Valdivieso, y ahora sí viene la pregunta, si eso se trata en el libro. Cuando dice que en el libro se aborda un aspecto que efectivamente no se ha tratado en los asuntos, en los estudios del 68, la masa crítica. Sí, se habla de las dirigencias, de las élites dirigentes, de los grupos, el tipo de liderazgos, pero se ha estudiado poco. Bueno, no quiero que parezca como un anuncio, estoy haciendo una investigación al respecto que espero que termine en forma de libro. La mentalidad que prevalecía en esas generaciones, la mentalidad de los Galván, de las Glorias Tirado, del maestro, todas esas generaciones tenían una mentalidad que provenía de la vieja escuela que ahora se critica mucho en la SEP. Esa mentalidad que formaron los Torres Bodet, los Agustín Yáñez, el viejo sistema educativo. Eran generaciones de pensamiento libre, de pensamiento, digamos, juarista, de pensamiento libertario, que no se expresaba de manera espectacular. Por eso cuando estalló el movimiento en 67 en Sonora, yo era apenas un estudiante de secundaria, los estudiantes participaron porque tenían esa mentalidad de ese sistema educativo que ahora se quiere criticar por Aurelio Nuño. ¿Hasta qué punto las reformas educativas que impulsa el sistema han querido acabar con los restos de esa mentalidad? Una pregunta sin ofender a nadie. En el México de hoy debió haber condiciones también para rebeliones. ¿Por qué hoy los jóvenes no protestan? Bueno, sí protestan, pero a su manera, quizás en internet o en Google, etcétera. Pero los chavos de hoy, no hay condiciones en el México actual, los feminicidios, los chachihuapan, las matanzas en los últimos años. ¿Y por qué los jóvenes ya no salen a la calle como antes? Sí, hay núcleos, por cierto, de la Ibero. De la Ibero me da pena. Decía hace rato mi amigo Rivas, nuestro conocido Rivas, haciendo un homenaje a nuestra universidad. Nuestra universidad ya no sale a la calle, no sale a la calle a protestar. Disculpe, no quiero ser... Es un evento académico, no quiero introducir elementos ajenos, pero lo cierto es que la universidad, empezando por sus autoridades, lamento que se ha ido Valdivieso, lo quería decir directamente, ya no salen a protestar, a encabezar las luchas que encabezó como Barros Sierra, el rector de la Dignidad. Qué pena, qué vergüenza me da que ahora las autoridades, no digamos que solapan, ni siquiera hablan de las matanzas, de los homicidios, de feminicidios. Aquí tiene que haber un problema de mentalidad. ¿Por qué los jóvenes de ahora? Porque les hemos metido otra mentalidad. No digo que el actual rector, no, ha sido un problema de cambio de mentalidad.
de la SEP, proyectos, se cambió el sistema por el sistema departamental. Las últimas reformas han sido contrarreformas en la universidad. El maestro Guerra seguramente habla de las contrarreformas que han llevado a estas generaciones a apartarse de la lucha. No en el sentido de la lucha, en el sentido vulgar, sino en el sentido de la mentalidad. Por eso yo creo que me pareció muy interesante eso que dijo. Espero que este libro, le pregunto porque no lo he leído, espero que ese asunto que me parece un vacío, espero que se empiece a llenar el tipo de mentalidad que imperaba entre la gente común, entre el estudiante común y corriente. Yo me incluyo entre ellos. Yo no llegué al 68 todavía, estaba todavía en primero de prepa, pero había una mentalidad libre, predispuesta a la rebelión, cosa que ahora no existe, por desgracia. Es una pregunta en forma de comentario porque no la pude expresar de otra manera, disculpen. Totalmente de acuerdo con lo que dijo el maestro Sotelo. Yo quiero, desde luego, expresar mi opinión, no sé si también pregunta o comentario o refutación, y qué mal que se haya ido el señor Valdivieso, porque yo no creo que los universitarios de París, que es un lugar donde se empezó a hablar el movimiento estudiantil, haya sido por cosas tan intrascendentes como eso de que pues estaban inconformes con que la universidad le prohibiera a los muchachos compartir la cama en las tardes, en las noches, allá en los dormitorios de las universidades. Esa es una ligereza. Decir que por esas cosas, bueno, qué cosas tan atractivas para los muchachos, a lo mejor, ¿no? Hablar de eso, pero absolutamente no comparto esa visión de que por ahí vienen las inconformidades. Y en resumen, tampoco coincido mucho con que hemos avanzado, doctor René, hacia las transiciones, que las transiciones hacia una democracia y todo eso. La propia Universidad Autónoma de Puebla, señores estudiantes, señores doctores, ¿qué papel está haciendo ahora ante el embate del neoliberalismo? ¿Qué hace el señor Esparza? ¿Cuándo se ha pronunciado en contra de la reforma educativa, en contra de los golpes que se le dan a los universitarios, el rechazo de tantos miles de estudiantes? Bueno, no es un mitin aquí, y desde luego este es un acto académico, como dice el maestro Sotelo, pero creo que tenemos que coincidir que, aunque desde luego fue un movimiento vigoroso el 68, el mundo ha tenido grandes retrocesos. El mundo y México, y tenemos una mafia en el poder. Eso hay que decirlo. Entonces, bueno, pues sí, desde luego fue un estallido de inconformidad por el régimen que tenía 70 años, dicen, que yo no coincido en eso, pero bueno, hubo un cambio importante en la vida estudiantil. Quiero solamente hacer una pregunta, para concluir el comentario y hacer una pregunta. Hablando del edificio de San Ildefonso, ahí leí hace unos días en la página del Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano, que ahí se gestó el grupo solidario con el movimiento obrero, el grupo de acción solidaria con el movimiento obrero, y de ahí surgieron brillantísimas figuras en la lucha política y la lucha en la cultura y en la universidad. Y yo la pregunta la haría así, estimados compiladores de la obra, ¿no estaría bien que le echaran una hojadita a los textos del maestro Lombardo, que venía de ahí, del grupo solidario, y de los 7 sabios de México, etcétera, que es doctor por esta universidad, el doctor Vicente Lombardo Toledano, reconocido aquí por esa aportación a la cultura y a la lucha política del pueblo? ¿Por qué no le echan una hojadita a su documento, La juventud en el México y en el mundo? La juventud en México y en el mundo. Escribió mucho sobre la universidad, batalló desde las luchas por la autonomía universitaria. En el primer Congreso de Universitarios Mexicanos exigió el marxismo, el rumbo de la universidad comprometida con el pueblo.
Hay muchas cosas que hizo, hablando de las universidades, de la educación y de las luchas del pueblo, del movimiento sindical, etcétera, ¿no? Entonces, termino así. Hay que echarle una hojadita a ese discurso porque ahí hace una reflexión de mucha altura. Cómo el irracionalismo, Sartre, el existencialismo, hace un análisis de la filosofía existencialista y de la filosofía irracional para explicar con altos vuelos de la filosofía cómo el pensamiento de ese sector de la intelectualidad en el mundo tenía pensadores que influían en la juventud y que no precisamente hacia el marxismo, hacia el pensamiento revolucionario, sino hacia la decepción, hacia el pesimismo, hacia el escepticismo, hacia la derrota. Hay que leer ese discurso, ese documento y muchos otros. Una burda imitación de París también es otro de sus documentos de aquel movimiento estudiantil. Desde luego, es una personalidad muy polémica. Los que están en el gobierno dicen que era un comunista peligroso, un hombre muy comprometido con el oro de Moscú. Y los que están en la ultraizquierda o el infantilismo, que era un intelectual orgánico, ¿no? Es muy difícil ubicar la figura del maestro Lombardo, nuestro paisano, uno de los intelectuales más lúcidos de México y del mundo. Así que hago esa pregunta. Sería bueno que le echaran una hojedita a ese documento y ya que viene el siguiente seminario, pues considerar la posibilidad de que alguien de los que estudian la academia con el pensamiento del maestro Lombardo pudieran participar también. Muchas gracias. Yo no tengo una visión pesimista de los jóvenes de hoy, sino una visión optimista por la reacción que tuvieron en el sismo. Quizá no salen ya a marchar, quizá ya no salen como salimos nosotros antes con nuestras pancartas gritando, protestando por las situaciones que teníamos, pero han demostrado silenciosamente que mantienen un espíritu de solidaridad. Ahora bien, ¿por qué vemos los adultos una visión pesimista de los jóvenes? Porque desgraciadamente han recibido una educación en donde se ha suprimido todo lo que es el pensamiento crítico. Culpa de ellos no es, culpa de ustedes no es. Es culpa del sistema educativo en el cual crecieron. Un sistema que suprimió la historia, un sistema que suprimió las bases filosóficas, la lógica, un sistema que los orientó hacia la tecnología nada más. Esa es la culpa, no de ustedes. Ustedes han demostrado, y yo creo que merece un aplauso los jóvenes de hoy, ustedes han demostrado que siguen siendo jóvenes solidarios como lo fuimos nosotros y como lo fueron las generaciones anteriores. Y mi única pregunta es, para el análisis del próximo año, ¿cómo analizar la situación del país que se orienta a pasos agigantados hacia consolidarse como un sistema neoliberal? ¿Cómo enfrentarlo con los adultos que somos y con los jóvenes de hoy? ¿Cómo enfrentarlo? Esa es la pregunta. Y sí pido un aplauso para todos los jóvenes que están acá. Primero que nada, felicitaciones. Para mí es siempre un honor tener a personas como el doctor René aquí y el doctor también, que estuvo el doctor Galván, que estuvieron en vivo y en directo en esos movimientos, ¿no? Escucharlos hablar es un gusto. Aquí sí voy a tratar de ser muy breve, realmente, ya la participación no se trata de, bueno, en fin. Mi pregunta, porque sí es pregunta, y sugerencia, es para los jóvenes. Qué bueno que están aquí. De verdad me da mucho gusto ver tanta juventud, tanto estudiante interesado en este tema, que irremediablemente el 68 siempre jala
a batallar, a pelear, a discutir, a lo que hicieron mis otros compañeros que tomaron el micrófono, porque eso es el 68, un movimiento que te invita a rebelarte, a participar. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que comentó el maestro Sotelo y el otro doctor, perdón, no tengo el gusto. Realmente, con perdón para el doctor René, el movimiento del 68 casi no logró nada como cambio en este país, o sea, estamos igual o peor que antes. Simplemente para mí es una vergüenza total y fatal en Puebla que haya una calle y un instituto educativo que se llamen Gustavo Díaz Ordaz. Debería desaparecer de la historia el tipo, pero en fin, o sea, ahí sigue. Entonces, el movimiento y el cambio lo deben hacer los chicos. Entonces, recontemplen, de verdad, lean el libro. Yo he leído algunos de los títulos que estuvieron pasando aquí, no todos, estuve anotando los que me faltan por ahí, y otros que traen unas teorías bastante rimbombantes, como que supuestamente todos los inmigrantes españoles de la guerra civil fueron los que hicieron el movimiento del 68, o sea, teorías tan idiotas así algunas que bueno, en fin, pero hay que leer de todo para enterarse. Entonces, lean este libro. Yo no lo he leído, pero con los profesionales que están ahí enfrente, por favor, léanlo, y que eso les inyecte la energía hacia el cambio, hacia pensar de manera diferente, hacia hacer las cosas de otra forma y realmente modificar lo que está pasando en este país. De verdad cambiarlo con esa energía que tienen. Entonces, bueno, lo que es como pregunta, pero disculpen si ya me la contesté yo solo, pero quiero saber la opinión de ustedes. Si no es más bien retomar el 68 para que a partir de lo que ocurrió en ese tiempo se construya realmente un cambio. No pensar que ya fue y murió, sino retomar, ¿sí? Pero en fin, aquí estuve en contra un poco también de lo que decía Raúl Álvarez Garín siempre. Concretito, compañero, concretito. Nada más quería hacer algo muy puntual. La calle Gustavo Díaz Ordaz, desde el 2011, ya es 2 de octubre, Avenida 2 de octubre. Nada más esa puntual aclaración. Y bueno, y yo creo que muchas de las preguntas que se hicieron corresponden a la generación actual contestarlas. No, nosotros podríamos decir algo, estamos presentando un libro y estamos y compilamos lo que los investigadores están haciendo, de acuerdo a sus intereses, sus inquietudes, lo que ellos están trabajando, pero muchos de los comentarios, las respuestas las tienen ustedes jóvenes. Y comparto esta visión positiva sobre los jóvenes porque trabajo con ellos. Yo estoy convencido de que los jóvenes tienen su propia agenda y que la han construido y la van a seguir construyendo en el marco de sus propias vivencias, sus propias mentalidades. Yo no creo que las mentalidades de la juventud se reduzcan a las aulas. Me parece que las posibilidades de acceso a una enorme cantidad de información, a la cual, por cierto, las generaciones precedentes como la nuestra no las tuvimos en su momento. Nos enterábamos de los conflictos sociales y políticos en las notas marginales de algunos periódicos que consideramos en su momento democráticos, Excelsior uno de ellos, ¿sí? El Porqué, la revista, ¿no?, que publicaba algunas notas alrededor de la conflictividad que estaba surgiendo en el mundo. Pero hoy los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a un mundo de información que los mantiene precisamente actualizados sobre la problemática social, política y cultural en el mundo. Yo estoy convencido de que los jóvenes tienen su propia agenda y que la están construyendo. A lo mejor no coincide con nuestras viejas formas de lucha, no coincide tampoco con nuestras viejas formas de organización en términos políticos, pero ellos tienen su propia actividad y su propia agenda. De eso estoy convencido porque lo estamos viendo actuar, ¿sí? Aunque no entendamos cómo actúan, pero esa es otra historia, ¿no? Gracias.
efectivamente el doctor Vicente Lombardo Toledano, originario de este estado, aunque no de esta ciudad, pues cumplió un papel muy importante en la vida intelectual y sobre todo de la izquierda mexicana. Sin embargo, si analizamos, bueno, en primer lugar, la fundación del Partido Popular, después es que ese Partido Popular se convierte en Partido Popular Socialista en el año 60, a raíz de ahí, pues este partido y esta persona, pues comenzó a hacer un giro cada vez más alineado con los distintos gobiernos. No hay que olvidar que el PPS siempre apoyó en las elecciones presidenciales al PRI. Votaron por el PRI en el año 64, votaron por el PRI en el año 70 y siempre estuvieron, incluso este señor que muere en 68 calificó al movimiento estudiantil de 68 como un movimiento que estaba haciendo por la CIA, por todo este tipo de discurso que manejó ya en los 60s hasta que murió. Entonces, sí merece un respeto, pero creo que también una crítica después de los 60s. Primer elemento. Segundo lugar, en el caso de que esta generación es una generación, ya lo dije yo en mi primera intervención, lo del movimiento 132 en el año 12, que se extendió a prácticamente casi todas las universidades, incluso escuelas que antes no participaban. Aquí es una muestra que esa juventud no está adormecida. Y también lo recuerdo yo en el caso de Ayotzinapa, por la desaparición de los 43, la marcha del 20 de noviembre del año 14, o sea, el año que desaparecieron a los compañeros de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, fue de más de 1 millón de gentes. Y ahí estaba la juventud solidaria, exigiéndole a un Estado que presentara a estos muchachos que aún siguen desaparecidos. Esa juventud es la juventud actual. Y ese movimiento se extendió aún hasta en mi tierra, que es Durango, una escuela un estado muy conservador. Ahí también vimos. No se diga en la Universidad de Puebla, no se diga en la UNAM, no se diga en el Politécnico, en la Escuela Normal Rural, en la Normal Superior, en las normales rurales. No está pues adormecida. Y pues lo del 19 de septiembre, ¿quién salió a la calle? Los jóvenes. Yo lo vi, por ejemplo, con mi hija. Se desapareció por 5 días porque andaba allá en las rancherías, en las colonias. Mi hija, que es una joven de la UNAM, y así como ella, cientos de muchachos, miles de muchachos. A mis alumnos les pregunté cuando se iniciaron las clases acá en la UNAM, ¿cuántos estuvieron? Casi todo el grupo estuvieron en los distintos unidades de rescate. Esta juventud no está adormecida, es falso. Y finalmente, ¿que ha habido cambios en este país? Por supuesto que los ha habido. Revisen ustedes la prensa de antes del 68, revisen ahora. Antes del 68 sacaran de caricatura contra el presidente en turno, era automáticamente ese periódico cerrado. Hoy diario salen caricaturas, así como salían contra Fox, salían contra Calderón, como salían contra Zedillo, hoy contra el señor Peña Nieto, y así por el estilo. Supongo ese solo ejemplo. Claro que hay cambios. Y aunque tengamos una izquierda, pues muy light,
Pues la izquierda gobierna ya varios estados de esta república, y el próximo año seguramente se va a consolidar este proceso de democracia. Ojalá y así sea. Bien. Pues muchas gracias. El tema no está agotado, el tema está introducido.